Don Hertzfeldt es lo que actualmente podría denominarse como un auteur, es decir, un cineasta que además de encargarse de escribir y dirigir cada uno de sus trabajos, también suele estar al mando de la mayoría de los aspectos creativos durante la realización de estos. Como consecuencia, las obras de un auteur casi siempre adquieren un estilo muy característico, fácil de reconocer y que se ve perfeccionado con cada una de las iteraciones. Tal es el caso de directores como Wes Anderson, Denis Villeneuve o, sin ir muy lejos, también Michael Bay. En el caso particular de Hertzfeldt, Don acostumbra mucho estar a cargo de escribir, dirigir, producir, dibujar, fotografiar, animar, editar y en ocasiones darle voz a los personajes en buena parte de sus trabajos. No debería sorprender entonces que cada uno de ellos tome, en promedio, poco más de un año en llevarse a cabo de principio a fin, algunos llegando tan lejos como para ser galardonados en festivales de cine. Sin dudas, un tipo interesante con una historia aún más interesante. Hertzfeldt se introdujo al mundo del séptimo arte al crear primero una serie de varias tiras cómicas y bocetos durante su infancia, bocetos que luego, ya en su juventud, comenzó a animar haciendo uso de una vieja cámara para cintas VHS que aprendió a usar por su propia cuenta. A los 18 años y durante su primer año como universitario, Don ya había terminado su primer corto, A l'amour, del cual desafortunadamente solo pude recabar unos cuantos fotogramas, pero que en resumidas cuentas es una crónica exagerada sobre los altibajos amorosos del personaje principal. Su tendencia a preferir la animación por encima de la clásica técnica de live action permaneció con él mucho tiempo después de haber entrado a la escuela de cine en la Universidad de Santa Bárbara en California. Esto debido en gran parte a que le era mucho más sencillo y menos costoso plasmar sus ideas por este primer medio. Más adelante, sin embargo, aquello acabó volviéndose una parte íntegra de su trabajo. Algunos de sus cortometrajes más antiguos han llegado a ser proyectados en festivales de cine, incluyendo A l'amour, y algunos otros, hechos durante sus años como universitario, han logrado conseguir distribuidores a nivel internacional. Aún así, es importante mencionar que un gran porcentaje de la financiación que Don recibe de y para sus cortometrajes proviene de la autopromoción, habiéndose rehusado públicamente a trabajar para marcas con objetivos comerciales, hecho que finalmente terminó autoparodiando en su cortometraje Rejected. I was getting a lot of commercial offers around that time after Billy's Balloon, and I just thought it would be really funny to take their money and just do the worst possible commercials and see if they caught on TV. El estilo de Hertzfeldt es caracterizado por un uso predominante de stick figures, o figuras de palo como se les conoce en español, ya sea dibujados con lápiz y papel o por medios digitales, acompañado de técnicas de animación un poco más sofisticadas, a veces rayando en lo experimental, y por supuesto una rica banda sonora compuesta por obras de diferentes compositores clásicos, entre los que se destaca Wagner, Tchaikovsky y Beethoven. Por otro lado, las historias retratadas en dichos cortometrajes han logrado cubrir una interesante variedad de temas, que pueden ir desde lo mundano hasta lo surrealista, y desde lo trágico hasta lo bizarro, lo existencialista y la más absurda comedia negra. Y es precisamente esa parte existencialista de lo que me interesa hablar en esta ocasión, más específicamente sobre el absurdismo. La filosofía del absurdo es una corriente filosófica que busca explorar la naturaleza de a lo que sus fundadores, vaya sorpresa, se refieren como el absurdo. El absurdo es un dilema interno que surge a raíz del eterno conflicto entre la búsqueda de un propósito o un significado intrínseco de la existencia por parte del individuo y el hecho decepcionante de que dicho significado no existe. La filosofía del absurdo, por lo tanto, busca poner un fin a este conflicto interno, o al menos presentar una serie de alternativas que ayuden a solucionarlo total o parcialmente. Hasta ahora, solo se han considerado tres, la primera de ellas siendo el suicidio, seguido por la espiritualidad y por último, la aceptación. Esta opción, siendo la preferida por Albert Camus, permite al ser humano ser finalmente libre para darle un significado propio a su existencia. Al hacerlo, el individuo reconoce la completa carencia de propósito en el universo, suya y de todo lo demás, pero al mismo tiempo lo libera de cualquier atadura metafísica, pues no hay nadie ahí arriba a quien uno tenga que rendirle cuentas en el gran esquema de las cosas. Nada que le impida perseguir la felicidad y la satisfacción personal. Don Hertzfeldt es un maestro a la hora de plasmar esta filosofía en sus trabajos, y para propósitos de este video, voy a enfocarme solo en 4 cortometrajes: The Meaning of Life, It's Such a Beautiful Day y ambos capítulos de World of Tomorrow. Estos son los que, en mi opinión, tienden a expresar este conflicto con el absurdo de la mejor manera, así que, ya saben, habrá algunos spoilers. La obvia primera parada que debemos hacer si buscamos hablar de existencialismo en la filmografía de Hertzfeldt es, por supuesto, The Meaning of Life. The Meaning of Life cuenta de manera burlesca la historia de la especie humana,
desde sus días como organismos unicelulares hasta nuestros días actuales e incluso más allá, hasta un futuro tan increíblemente distante que la humanidad ha tenido que pasar por decenas de miles de inevitables cambios fisiológicos, producto de la selección natural, para desarrollarse en una inmensa variedad de formas de vida. Durante su forma humana, las criaturas en el corto pasan sus vidas deambulando de un lado para otro. Ignorantes a lo que ocurre en sus alrededores, balbucean un sinfín de tonterías ininteligibles que desesperadamente repiten una y otra vez. Esto se ve reforzado una vez más mientras el corto da un salto temporal a varios eones en el futuro, donde las criaturas que devienen de la humanidad recaen en los mismos predicamentos, uno tras otro, y sin interrupción. Todo para finalmente concluir nuestro largo viaje en una pequeña bahía donde un par de criaturas conversan sobre el sentido de la vida. O, para ser más específicos, una de ellas pregunta sobre el sentido de la vida y la otra le saca una retahíla de regaños por preguntar semejante tontería. Por desgracia, evolución no necesariamente implica un escape al problema del absurdo. El aislamiento y los inconsistentes balbuceos parecen ser algo intrínseco de todos los seres vivos, independientemente de su especie o de su capacidad de razonamiento. Todos aquellos pensamientos, todos esos problemas, ideas, ilusiones y sueños que cada uno de nosotros tiene, de una forma u otra e inevitablemente, acabarán evaporándose y siendo consumidos por el vacío una vez el tiempo se nos acabe. El absurdo nos espera a todos nosotros y todos nosotros batallamos con él en nuestra propia patética manera. Bill, can you hear me, Bill? Look at me, Bill. Look at me. 140/90. Bill, can you hear me? Bill? Bill, can you hear me? Originalmente lanzada como 3 capítulos individuales, It's Such a Beautiful Day es el primer y hasta ahora único largometraje propiamente dicho que ha creado Hertzfeld. La historia trata acerca de un joven a quien el narrador, interpretado por Hertzfeld, se refiere sencillamente como Bill. Bill es un tipo con una vida bastante mundana, que además sufre de una rara enfermedad mental que le causa una pérdida progresiva de memoria y una serie de extrañas alucinaciones que van y vienen de manera esporádica. De buenas a primeras, es fácil ver que Bill comparte muchos atributos con Monsieur Meursault, el protagonista de la novela L'Étranger, escrita por Albert Camus. En la novela, a Meursault se le muestra como un joven extremadamente apático hacia el mundo que lo rodea, un individuo al que parece no importarle los aspectos típicos de la vida humana. Bill comparte, hasta cierto punto, los mismos atributos que Meursault, manteniéndose prácticamente apático durante la mayor parte de la película. Sin embargo, la personalidad de Bill se desliga de la de Meursault en el momento en el que nos enteramos sobre su miedo recurrente a la muerte. Miedo que ocupa gran parte de las cavilaciones de Bill. Este constante desagrado se nos es transmitido gracias a la utilización de varios efectos de sonido, muy enervantes por parte de Don, que de cuando en cuando generan tensión en la película. En cierto punto de la película, Bill sufre lo que parece ser un derrame cerebral, y es gracias a este suceso que finalmente nos damos cuenta de que el narrador es en realidad producto de la imaginación de Bill, considerando que la voz del narrador siempre habla en función de lo que Bill hace, lo que Bill siente o de lo que Bill se entera por medio de otras personas, sin indagar nunca en los asuntos de alguien más. Pero yendo más lejos todavía, es posible deducir de hecho que la película transcurre en dos realidades distintas. El mundo real, donde la voz del narrador no se escucha y donde lo que vemos está grabado en live action, y la percepción de Bill, donde el narrador habla libremente y el estilo cambia a la animación minimalista que tanto caracteriza a Hertzfeld. Eso hasta que más adelante, el médico de Bill le informa que no le queda mucho tiempo de vida. A partir de aquí, ambas comienzan a entremezclarse entre sí. Gradualmente se ve como el día a día en la vida de Bill pasa de una monotonía en blanco y negro a tornarse mucho más colorida y mucho más detallada. La incertidumbre de morir atropellado por un tren, quemado vivo o siendo golpeado por un extraño con una pala, deja de asolarlo. Al haberse enterado del poco tiempo que le queda, Bill termina haciendo las paces con el absurdo, librándose de varias ataduras que antes no lo dejaban en paz, para finalmente acabar en la tranquilidad de un bosque, observando con asombro la belleza del mundo natural. Finalmente, la pantalla corta a negro. Pero entonces, la película continúa su curso. El narrador, en un arrebato egoísta, se rehúsa a dejar que Bill muera, peleando con garras y dientes y a como de lugar, para inventarse alguna otra salida. Una en la que Bill no tenga que morir, una en la que algo más, por inverosímil que sea, debió haber ocurrido. Wait a minute. He's not gonna die. He's not gonna die. But he here. doesn't die No, 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 here. no. Bill, Bill, get up. Get up, Bill. Bill, No, get he up. can't. He No, can't no, die he's not here. gonna die. He can't ever die. Bill. Bill. Y entonces, Bill vive, por siempre y para siempre. Aun cuando imperios nazcan y caigan, aun cuando la humanidad perezca y todas las formas de vida se extingan, Bill seguirá existiendo.
Bill sabrá todo lo que hay que saber, conocerá todo lo que hay que conocer, pero permanecerá eternamente ignorante en lo que respecta a la muerte, el único misterio que jamás resolverá. Durante miles de millones de años, hasta que el sol se trague la tierra, hasta que la última estrella se apague, y hasta que el tiempo pierda todo sentido y el universo alcance la máxima entropía, Bill continuará existiendo hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, existen algunas interpretaciones distintas que tratan de hacer sentido a este final un poco anticlimático. Veamos. Desde el punto de vista más realista, Bill perece en el momento exacto en el que la pantalla corta a negro, y es su propia conciencia, motivada por el instinto de supervivencia, la que trata por todos los medios de continuar la historia. En consecuencia, lo que vemos en lo que resta de la película no es más que una alucinación, que intenta darle un sentido coherente a lo que está a punto de ocurrirle a Bill, aun si el final de este es inevitablemente el mismo: vagar eternamente en el oscuro vacío. En este caso alternativo, todo el epílogo ocurre tal y como nos lo cuenta el narrador. Bill se convierte en un ser inmortal, alabado como una deidad y como un sabio por sus contemporáneos. No obstante, su vida poco a poco comienza a volverse tan monótona como lo era antes de poseer inmortalidad, lo cual termina insensibilizándolo ante la belleza del mundo y el universo, que tanto lo había fascinado antes. It's Such a Beautiful Day trata los temas de la vida, la muerte y cómo últimamente una le termina dando sentido a la otra. El hecho de que lo que representa la muerte sea lo que, indirectamente, le dé valor y belleza a nuestro día a día, y cómo pocas veces pensamos en ello. En la apreciación de estar vivos y de tener el privilegio, que de hecho muy poca gente posee en realidad, de poder disfrutar de un día tan hermoso. A round head like a flower, and the blue coming down from it. World of Tomorrow y su secuela, The Burden of Other People's Thoughts, cuentan la historia de Emily Prime, una niña pequeña que en ambos cortometrajes es visitada por futuras versiones de ella misma. En el primer cortometraje, Emily Prime es transportada al futuro con ayuda de su clon, gracias a quien nos enteramos de que la gente del futuro acostumbra a recurrir a complicados métodos biotecnológicos con el fin de lograr esquivar la muerte de ellos y de sus seres queridos. Aún así, es evidente que aquello, lejos de mejorar la calidad de vida de los habitantes en el mundo del mañana, acaba empeorándolo todo. Tal como fue el caso de Bill en It's Such a Beautiful Day, vivir durante tantísimo tiempo acaba restando la importancia al mero acto de vivir, al punto en el que algunos preferirían simplemente acabar con todo. Oh God, oh God, oh God, oh my God, Holy Mother of God, oh God. Quizás sea por ello que la mayoría de la gente en el mundo del mañana muestra un fuerte cinismo ante las evidentes problemáticas que padecen como sociedad, además de complementarlo con una gran indiferencia hacia el sufrimiento latente que ésta promueve. Desde el melancólico recuerdo de un niño clonado siendo puesto como exhibición en un museo, pasando por robots lunares que, con tal de seguir trabajando, fueron programados para tenerle pavor a la oscuridad, y el trágico fin del planeta Tierra a causa de un meteorito. En la secuela, Emily Prime es visitada de nuevo, pero esta vez por una de las copias de respaldo del clon que la visitó en el capítulo anterior. Al ser una copia de respaldo, este clon no posee mucha capacidad cognitiva más allá de sus funciones básicas y los recuerdos de Emilys anteriores a ella. El propósito original de la visita de esta copia es el de duplicar la mente de Emily Prime e insertar dicho duplicado dentro de su propia mente, haciendo uso de una máquina mediante la cual ambas pueden aventurarse dentro de sus propias mentes, explorando varios recuerdos por medio de, literalmente, fragmentos de memoria. Para la joven Emily Prime, dicho viaje no es sino una excéntrica aventura más. Para el clon de respaldo, sin embargo, esta es su única oportunidad para empezar de nuevo, la única oportunidad de, por primera vez, comenzar a vivir su propia vida bajo sus propias reglas, de crear nuevas experiencias y dejar de vivir con el peso de los pensamientos de alguien más. World of Tomorrow hace un claro énfasis en la muerte, la búsqueda de identidad y los recuerdos, siendo los recuerdos el tópico más recurrente de los tres. Las Emilys del futuro, siempre que realicen alguna visita a la vida de Emily Prime, lo hacen con el propósito de recuperar o revivir algún recuerdo perdido. Y al mismo tiempo, la sociedad en el mundo del mañana parece girar en torno a los recuerdos. Los recuerdos, más que la existencia propia, son el último recurso al cual un individuo puede recurrir con tal de evitar el final definitivo. Siempre y cuando alguien, en alguna parte del mundo, te recuerde, tu inmortalidad está garantizada. El nombre de la protagonista vendría a significar algo así como trabajadora, o alguien que se esfuerza mucho, y en un sentido todas las Emily son la personificación de sus nombres. Sin embargo, la niña es la única a quien sus clones siempre se refieren por su nombre completo.
Emily Prime. Emily Prime, 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 Emily Prime. Refiriéndose al hecho de que ella es, en efecto, la primera Emily, o poniéndolo de otra forma, la Emily principal, la Emily de quien provienen todos los recuerdos cruciales, la Emily que servirá de base para crear a todas las demás. Y son estas Emily las que han tenido que enfrentarse al absurdo en distintos puntos de su vida, algo que siempre han intentado compartir con su versión más joven. This is your future, Emily Prime. It is sometimes a sad life, and it is a long life. You will feel a deep longing for something you cannot quite remember. It will be a beautiful visit, and then we shall share the same fate as the rest of the human race, dying horribly. Do not lose time on daily trivialities. Do not dwell on petty detail. For all of these things melt away and drift apart within the obscure traffic of time. Live well and live broadly. You are alive and living now. Now is the envy of all of the dead. La idea de vivir bien y a lo grande es algo que Albert Camus ha dado a entender en numerosas ocasiones como uno de los pilares principales de su filosofía del absurdo, alentando a quien sufre del conflicto interno a aceptar el absurdo y aprovechar al máximo su existencia corta y carente de sentido, pues la muerte es segura, y una vez llegada la muerte, no existe vuelta atrás. Las obras de Herzfeld, ya sea inconscientemente o de manera intencionada, logran retratar la filosofía del absurdo de una manera creativa e innovadora, que dista mucho del estilo convencional en este tipo de narrativas. Usualmente, uno está acostumbrado a encontrarse con una plétora de personajes que llevan este pensamiento existencialista como una etiqueta, que o bien los coloca en una posición filosófica por encima del resto, al ser de los pocos capaces de ver la realidad insignificante de la vida, o bien los pone tan al borde del abismo que ya se vuelve obvio que necesitan ayuda con urgencia. En lugar de irse por el camino fácil y recaer en este tipo de clichés, Don prefiere ir un paso más allá, creando un mundo que desde el vamos viene impregnado con los ideales principales del absurdismo, un mundo en el cual sus protagonistas se ven obligados a vagar sin rumbo y enfrentarse al absurdo de una forma u otra. La genialidad de este método tiene como consecuencia que, a pesar de que cada uno de ellos acepta el absurdo de una manera diferente, el resultado final siempre es el mismo. A pesar de todo, las cosas no siempre terminan de la mejor manera, ni siquiera para los personajes que más se lo merecerían. Siempre existe un pequeño peligro latente a la vuelta de la esquina, un peligro que aumenta con cada segundo que pasa. Don Herzfeld muestra una escondida fragilidad en el ser humano ante un universo indiferente con mucho sufrimiento para ofrecer. Esto, combinado con una atmósfera sumamente tragicómica, ayuda a crear un sentimiento lúgubre, pero a la vez intrigante, que muy probablemente permanezca en tu cabeza mucho tiempo después de haber terminado de verlos. What a happy day it is! I like to overanalyze Don's shorts. I like to overanalyze Don's shorts. I like to overanalyze Don's shorts.